Hola, ¿qué tal amigos y amigas que nos escuchan a través de redes sociales? Soy el Padre Javier Hernández Raigosa y el día de hoy, 6 de enero, pues vamos a meditar la palabra del Señor. El día de hoy tenemos la primera lectura tomada de la primera carta del apóstol San Juan, que dice lo siguiente: Queridos hijos, si Dios nos ha amado tanto, también nosotros debemos amarnos los unos a los otros. A Dios nadie lo ha visto nunca, pero si nos amamos los unos a los otros, Dios permanece en nosotros y su amor en nosotros es perfecto. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado su Espíritu. Nosotros hemos visto y de ello damos testimonio que el Padre envió a su Hijo como Salvador del mundo. Quien confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, permanece en Dios y Dios en Él. Nosotros hemos conocido el amor de Dios que nos tiene y hemos creído en ese amor. Dios es amor y quien permanece en el amor permanece en Dios y Dios en Él. En esto llega a la plenitud el amor que Dios nos tiene, en que esperamos con tranquilidad el día del juicio, porque nosotros vivimos en este mundo de la misma forma que Jesucristo vivió. En el amor no hay temor, al contrario, el amor perfecto excluye el temor, porque el que teme mira al castigo, y el que teme no ha alcanzado la perfección del amor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al Salmo 71 respondemos: que te adoren, Señor, todos los pueblos. Que te adoren, Señor, todos los pueblos. Comunica, Señor, al Rey tu juicio y tu justicia al que es hijo de reyes. Así tu siervo saldrá en defensa de tus pobres y regirá a tu pueblo justamente. Que te adoren, Señor, todos los pueblos. Los reyes de Occidente y de las islas le ofrecerán sus dones. Ante él se postrarán todos los reyes y todas las naciones. Que te adoren, Señor, todos los pueblos. Al débil librará del poderoso y ayudará al que se encuentra sin amparo. Se apiadará del desvalido y pobre y salvará la vida al desdichado. Que te adoren, Señor, todos los pueblos. Y del Evangelio según San Marcos escuchamos. En aquel tiempo, después de la multiplicación de los panes, Jesús apremió a sus discípulos a que subieran a la barca y se dirigieran a Bethsaida, mientras él despedía a la gente. Después de despedirlos, se retiró al monte a orar. Entrada la noche, la barca estaba en medio del lago y Jesús solo en tierra. Viendo los trabajos con que avanzaban, pues el viento les era contrario, se dirigió a ellos caminando sobre el agua, poco antes del amanecer, y parecía que iba a pasar de largo. Al verlo andar sobre las aguas, ellos se creyeron que era un fantasma y se pusieron a gritar, porque todos lo habían visto y estaban espantados. Pero él les habló enseguida y les dijo: Ánimo, soy yo, no teman. Subió a la barca con ellos y se calmó el viento. Todos estaban llenos de espanto, y es que no habían entendido el episodio de los panes porque tenían la mente embotada. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien, pues el día de hoy tenemos dos textos muy interesantes que nos pueden muy bien servir para nuestra reflexión personal. Bueno, en la primera lectura que estamos escuchando o que hemos venido escuchando de la carta del apóstol San Juan, pues sigue hablándonos del amor y nos va diciendo que un signo del amor de Dios es que nosotros nos amemos los unos a los otros. Entonces, si nosotros conocemos a Dios, como ya nos lo dijo anteriormente, si conocemos a Dios, amamos. Y si amamos, o la forma en que nosotros expresamos nuestro amor es amándonos los unos a los otros como el Señor nos enseñó. Entonces, tendríamos que revisar en nuestra vida personal qué tanto nos amamos unos a otros, qué tanto buscamos demostrarnos pues que somos cristianos y que somos capaces de amar a los demás como Cristo nos enseñó. Entonces, por ahí hay una línea de acción que está interesante meditar. Por ejemplo, hacia el final nos dice que el que ama no teme. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque como conoces a Dios y conoces el amor y no tienes nada que temer porque aunque te digan que va a ser el juicio final, tú confías en el amor y la misericordia de Dios y además vives conforme a los preceptos de Dios, porque no nada más se trata de decir, es que yo confío en la misericordia de Dios y hago lo que se me pegue la gana. No. O sea, la idea es que si nosotros amamos a Dios, conocemos a Dios, pues lo demostramos con un cambio de vida sustancial.
Y entonces eso nos permite no temer, ¿verdad? Porque conocemos el amor tan grande que Dios nos tiene y lo mucho que nos ama, con todas nuestras dificultades, con nuestros defectos, con nuestros pecados, el Señor está ahí. Entonces, por ahí podríamos hacer esa línea de reflexión respecto a la primera lectura. Y en el Evangelio vemos cómo este episodio, que un poquito les platico, que el año antepasado, porque ya pasó un año, tuve la oportunidad de asistir a un viaje maravilloso por Tierra Santa, por Egipto y por Roma. Y estando en Tierra Santa tuve la oportunidad de celebrar en el lago el lago de Galilea, el mar de Galilea. Y entonces estando ahí, pues sí, o sea, la fuerza del viento y del agua, yo me imagino que cuando hacía mucho viento, sí realmente aquello se ponía encrispado. Entonces, qué curioso que estos hombres que eran pescadores y que no era la primera vez que iban al mar, o sea, realmente de eso vivían, entonces tenían que conocer cómo se ponía este lago, este mar, ¿verdad? Cómo se ponía en tiempos que había mucho aire, mucho viento. Entonces, llama la atención que yo creo que sí estaba muy fuerte el viento para que ellos tuvieran miedo, ¿verdad? Se sintieran como en peligro. Y luego todavía ver a Jesús caminar sobre las aguas, pues no entendían. Entonces, y lo platico porque estando ahí, sí, la verdad se siente que la barca se mueve y es emocionante, por supuesto, ¿verdad? Y saber que ahí mismo fue donde ocurrió este evento que hoy estamos escuchando, pues sí, muy bien. Pero aquí me llama mucho la atención y me llama a pensar cómo Jesús, después de esta multiplicación de los panes, de darles de comer a la gente y que les pidió a ellos que les dieran de comer, todavía ellos como que no comprenden qué significa creer en Jesús, qué significa confiar en el Señor. Poco a poco lo van a ir entendiendo. Entonces podríamos preguntarnos ahora, bueno, yo confío en Dios, confío en el Señor, en las dificultades, en los problemas, en mis temores, porque curiosamente a veces, no sé si se han fijado, a veces Dios también permite que nosotros experimentemos nuestros temores, nuestros peores terrores que tengamos para que veamos nosotros que aún en esas dificultades y en esos terrores, en esos temores que tenemos, Él está ahí. Por eso se relaciona también un poquito con la lectura, porque si yo con la primera lectura, porque si yo conozco a Dios, si yo conozco a Jesús, no tengo por qué temer, ¿verdad? Yo sé que Él me va acompañando a lo largo del tiempo en mis situaciones difíciles, en mis problemas cotidianos. El Señor está ahí, solamente tengo que aprender a confiar en Él. Entonces, hoy también el mensaje es eso. Dejemos que el Señor también llegue a nuestros temores, llegue a nuestras cosas que nos aterran y dejemos que Él sea el que nos ayude. Tengamos confianza en el Señor y pidámosle que esté siempre con nosotros, que aprendamos a verlo, porque el Señor siempre va a estar, pero nosotros a veces no lo vemos porque estamos tan asustados que nos parece que nos vamos a hundir, pero ahí está el Señor, viene caminando hacia nosotros y no es un fantasma, es real, está ahí. Entonces, por ahí les dejo esta reflexión también. Y les recuerdo, pues, seguirles insistiendo que si ustedes quieren recibir Medita y Aplica, quieren seguir recibiendo Medita y Aplica, pues hay que inscribirse a este teléfono que está aquí, que está apareciendo aquí en pantalla, y que manden su nombre completo y digan que quieren que los integren a esta lista de distribución de Medita y Aplica. Así que no pierdan la oportunidad y espero que así lo hagan. Por mi parte les doy la bendición el día de hoy. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Cuídense mucho, por favor. Que Dios los bendiga. Chao.